Mi nombre es Juan Carlos Potpat. Curso actualmente el octavo cuatrimestre Grupo A de la carrera de Licenciatura en Contaduría. Este video es para la materia de Contabilidad Gubernamental impartido por el docente Mario René Chamagaña. Unidad 1, Contabilidad Gubernamental. Actividad 1, Mapa conceptual sobre la conceptualización, características y normatividad de la contabilidad gubernamental. Algunos de ustedes se han preguntado, ¿qué es la contabilidad gubernamental? ¿Qué características tiene? ¿Qué normatividad aplica para estos? ¿Cuáles son sus características en sí que los identifican como contabilidad gubernamental y no otra rama de la contabilidad? Estas son algunas características que analizamos en la actividad 1. La actividad 2 fue de una tabla comparativa sobre la contabilidad gubernamental y la contabilidad general. Diferenciarlos entre las demás contabilidades. Ubicar qué conceptos identifica cada uno y qué conceptos diferencia a cada uno, porque tal vez sean diferentes, pero se relacionan. Bueno, estos son algunos conceptos que vamos a ver a continuación. Sin más que agregar, vamos a analizar las siguientes actividades. Contabilidad gubernamental. Concepto. Bueno, para mi perspectiva, el primer concepto fue el más acertado debido a su enriquecimiento sobre qué es la contabilidad y ubicándolos y contextualizándolo en la contabilidad gubernamental. Este concepto propone lo siguiente. Es la técnica que sustenta los sistemas de contabilidad gubernamental y que se utiliza para el registro de las transacciones que llevan a cabo los entes públicos, expresados en términos monetarios, captando los diversos eventos económicos identificables y cuantificables que afectan los bienes e inversiones, las obligaciones y pasivos, así como el propio patrimonio, con el fin de generar información financiera que facilite la toma de decisiones y un apoyo confiable en la administración de los recursos públicos. Fue una palabra clave que en lo personal me ubicó más en este tema que es la contabilidad gubernamental. En el material se propusieron diversas definiciones, pero para mi perspectiva, la dicha fue la más acertada. Características. ¿Cuáles son las características que hacen de la contabilidad gubernamental? Analicemos una de estas. Nos indica, establece los criterios y las líneas generales, propone un marco normativo claro en su enfoque y dirección, asume como premisa básica el registro y la evaluación del patrimonio del Estado, implica la adopción de un modelo contable promotor de mejoras prácticas nacionales e internacionales. En materia de cuenta pública, establece la información mínima que debe integrar el documento y que la información presupuestaria y programática que forme parte del mismo. Son algunas características de la contabilidad gubernamental, los cuales establecen la base de las distintas etapas que hay que llevar para el registro, la evaluación y todo lo que conlleva la contabilidad gubernamental. Fases de la contabilidad gubernamental. La primera fase es el registro, lo sigue la clasificación, después la clasificación de ingresos, seguidamente la información y por último la interpretación.
tenemos la normatividad. Para proseguir con esta, vamos a definir qué es la normatividad. Son normas, lineamientos, metodologías y procedimientos técnicos contables emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con base en los principios de contabilidad gubernamental. Con esta definición ya podemos definir la normatividad de la contabilidad gubernamental. Dice lo siguiente: una de las diferencias esenciales de la contabilidad gubernamental con otro tipo de contabilidades en la fase de registro es que toda operación de carácter económica debe estar apegada a una serie de normas que están contenidas en los siguientes documentos: la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, la CONAC, leyes de carácter federal y estatal y sus respectivos reglamentos, reglamentos municipales, acuerdos y decretos, manuales de políticas y procedimientos. Podemos identificar también la normatividad complementaria. ¿Qué es una normatividad complementaria? Bueno, son instrumentos de planeación que regula aspectos no previstos o insuficientes desarrollados en los planes generales y las normas principales. Podemos ubicar los siguientes: la normatividad emitida por las unidades administrativas, contables o instancias competentes en materia de contabilidad gubernamental, las normas de información financiera del Consejo Mexicano para la investigación y desarrollo de normas de información financiera. Bueno, en sí esto fue todo lo que abarcó la contabilidad gubernamental, enfocados a la actividad 1, que fue el mapa conceptual, que fueron la conceptualización, características y la normatividad. Prosigamos con la actividad 2. Como ya se mencionó, la actividad 2 fue una tabla comparativa. Podemos ver en primera posición la definición, después los objetivos y a qué se dedican, tipo de información financiera que emiten, cómo obtienen sus ingresos. Son características que se comparó con la contabilidad gubernamental y la contabilidad general. Al analizar la tabla comparativa, pudimos identificar ciertas palabras claves para diferenciarlas. Analicemos la definición de la contabilidad gubernamental. Proceso de registro: analizar, clasificar, sintetizar, comunicar e interpretar información financiera sobre el gobierno como un todo. Con esto ya nos da una idea sobre el gobierno. La contabilidad general: disciplina que estudia el patrimonio y presenta los resultados a través de estados contables o financieros. La contabilidad general implica el análisis desde distintos sectores de todas las variables que inciden en este campo. La contabilidad general abarca y globaliza los distintos tipos de contabilidades. La contabilidad gubernamental es solo un proceso que es parte de la contabilidad, pero la contabilidad gubernamental lo que lo hace único es que se enfoca al sector público, utiliza los recursos públicos. Donde podemos identificar otra diferencia es a qué se dedican. Dice lo siguiente: captar, clasificar, registrar, resumir, comunicar e interpretar la actividad económica, financiera, presupuestaria, administrativa y patrimonial del Estado. Con esto ya se repite lo mismo, Estado. Sobre la contabilidad gubernamental. Contabilidad general: proporciona información sobre determinados hechos económicos y financieros en una compañía. Dos palabras diferentes: Estado y compañía, lo que nos hace sugerir que la contabilidad general se enfoca más no se enfoca más, sino que se enfoca al sector privado. Tipo de información financiera que emiten: contabilidad gubernamental.
La información financiera que emana de la contabilidad es información cuantitativa expresada en unidades monetarias y descriptivas que muestra la posición y desempeño financiero de una entidad. Su manifestación fundamental son los estados financieros enfocados a los entes públicos y estados, de nueva cuenta, públicos y estados. Hay una similitud entre la información financiera que emite, sin embargo, al sector que va enfocado es lo que los hace diferentes. Y como se puede notar, la contabilidad gubernamental se enfoca más al presupuesto, a los gastos, a los ingresos y a las inversiones que hacen los entes públicos. ¿Cómo obtienen sus ingresos? Contabilidad gubernamental. Con esto queda más que claro. Los recursos públicos, ya sea impuestos, cuotas de aportación, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, transferencias, asignación, subsidios, entre otros, todos relacionados con los recursos públicos. Contabilidad general, actividades empresariales o profesionales. Actividades empresariales como producción, marketing, financieras, empresariales, otras, etc. Profesionales, como abogados, médicos, dentistas, contadores, arquitectos, enfermeras, deportistas, etc. Esto fue todo lo que se abarcó en la actividad 2. Y aunado a todo esto se puede diferenciar la contabilidad gubernamental con la general, con dos palabras clave. La primera, público, recursos públicos, entes públicos, Estado, municipios. La contabilidad general se enfoca más a compañías, entes privados, recursos privados. La contabilidad gubernamental. Bueno, una conclusión muy personal es que la contabilidad gubernamental se enfoca a los entes públicos, a los municipios, estados y distritos. Usa los recursos públicos, emite información relacionada con ellos, establece los criterios y cómo es que estas informaciones deben estar estructuradas y estipuladas para su presentación. En la contabilidad general se enfoca más a compañías, organismos, entidades privadas. Y al culminar estas dos actividades, hay que ser sinceros, yo no le daba la importancia que se merecía la contabilidad gubernamental, muchos de nosotros me imagino, ya que la contabilidad gubernamental está presente en el día a día, en los gobernadores, en los presidentes, ya sean municipales o nacionales. ¿Por qué llamarse contabilidad gubernamental? Hasta ahorita le doy ese énfasis. ¿Por qué no llamarse otra rama de la contabilidad? Bueno, con la tabla comparativa nos ubicamos. Contabilidad gubernamental, recursos públicos. Contabilidad general, compañías. Con esas dos palabras se puede identificar o definir las bases, las diferencias que estos se relacionan entre sí, ya que comparten definiciones, procesos y características, pero su enfoque son los que lo hacen particular. La contabilidad gubernamental puede servir para varias cosas. Hoy en día vemos en las noticias presidentes corruptos, desvío de recursos, que lavado de dinero, que información disfrazada, maquillada. Creo que la contabilidad gubernamental es una base para la prosperidad de la nación, para definir los recursos, establecer normas, utilizarlos, que sea de manera útil para evitar ciertos usos indebidos de recursos. La actividad me planteó la definición, la normatividad, el origen de sus ingresos, su conceptualización en sí.